Genómica, bioinformática, biología molecular son solo algunas de las disciplinas que se estudian y desarrollan en el Instituto de Biotecnología del INTA Castelar. Y es allí donde el doctor Esteban Job diseña soluciones integrales no solo para los cultivos intensivos, sino también para los extensivos. Hace 25 años que el Instituto de Biotecnología del INTA investiga procesos biológicos a nivel molecular y desarrolla biotecnología en el área de producción animal y vegetal. Su director, Esteban Job, explica qué es la biotecnología moderna y para qué sirve. Bueno, la biotecnología es muy amplia, ya el nombre lo dice, es el uso tecnológico de alguna manera de la vida, o sea, bios, vida. Entonces, toda utilización aplicada para el mejoramiento del hombre de cuestiones, de cosas que están vivas, eso es biotecnología. Lo que realmente hoy en día la gente está más al tanto del tema de biotecnología son lo que se llaman las biotecnologías modernas, específicamente las que tienen que ver con la ingeniería genética, es decir, aquellas en las cuales uno puede manejar secuencias de ADN y eventualmente seguir esas secuencias de ADN o incluso introducirlas en otras especies, y eso es lo que hoy en día se llama transgénicos. En general la gente asocia biotecnología con transgénicos, pero eso es solamente una de las aplicaciones. De hecho, lo que vemos acá es la aplicación de una biotecnología que no implica ser transgénicos. Es decir, esto que vemos acá son tomates que trabaja la gente que está en el proyecto de genoma de tomate, y lo que están haciendo es biotecnología, es decir, utilizan la secuencia del ADN del tomate para identificar con mucha precisión cuáles son los genes buenos, en este caso los genes que tienen que ver con la síntesis de vitamina E, que es un producto interesante para la salud humana, y tratar de, a partir de esa información, incorporar en las variedades del mercado, las variedades modernas, esa vitamina E. Entonces se utiliza ADN, se hacen cruzamientos, se hace lo que se llama el mejoramiento clásico combinado con biotecnología moderna, con lo que se llama hoy en día genómica, y se obtienen productos que no necesariamente son transgénicos. Hoy en día prácticamente todo lo que se ve en el mercado es producto biotecnológico. Se utiliza ingeniería genética, es decir, se obtienen plantas transgénicas únicamente en aquellas características que no se pueden obtener de otra manera. Biotecnologías son, por un lado, las transgénicas que todo el mundo conoce, y todas estas técnicas genómicas, que es realmente lo de nueva generación, porque las transgénicas ya tienen, la primera transgénica de bacteria se obtuvo en 1978, o sea, ya tienen, no es una técnica moderna, es una técnica antigua, ¿sí? Incluso las plantas transgénicas en Argentina, las aprobadas en el mercado, la soja transgénica es del año 96, o sea, no es poco tiempo. Job enumera los proyectos que tiene en marcha el INTA para el desarrollo de organismos genéticamente modificados. Nosotros en el INTA tenemos varios proyectos que involucran hacer transgénicas porque no hay otra forma de hacerlas. Una de ellas es, por ejemplo, obtener algodón con resistencia al picudo del algodonero, que es un problema grave para la zona del Chaco, por ejemplo, en las cuales tenemos un convenio, eso es muy interesante, con los gobiernos de las provincias del NEA, Chaco, Santa Fe, Formosa y Santiago del Estero, por el cual, gracias a la genómica, estamos tomando genes del propio picudo para que la planta transgénica combata los propios genes del picudo cuando el picudo se los come. ¿Sí? Hay un mecanismo que se llama silenciamiento génico, por el cual cuando a un gen le damos una secuencia de lo que se llama RNA, que es un ácido nucleico, de secuencia similar, en este caso de esta plaga, lo que obtenemos es una forma muy inocua para cualquiera que no sea un picudo, de obtener control del picudo. O sea, es como un plaguicida sin efectos colaterales, o sea que no mata a otros insectos que no son el picudo y obviamente son inocuos para la salud humana. Así como ese, también tenemos un proyecto que estamos recién empezando con otro problema muy grave en Argentina, que es el tema del HLB de los citrus, o sea, el Huanglongbing es una enfermedad que produjo prácticamente la
eliminación del estado de Florida en Estados Unidos del mercado de las naranjas. Cuando uno asocia, por ejemplo, Florida con citrus, este patógeno lo sacó de circulación a ese estado, están desesperados y en estos momentos hay terribles pérdidas, incluso en Brasil, por el tema del HLB, y ya sabemos a través de los informes de SENASA que está en Misiones la enfermedad. O sea que es una enfermedad que puede sacar a la Argentina del mercado mundial de los citrus. Y hasta ahora la única esperanza de control real de la enfermedad es a través de plantas transgénicas. Entonces el INTA, junto con la Universidad de La Plata y la Universidad de Buenos Aires, está empezando un proyecto para obtener lo que se llaman pies. O sea, los citrus tienen lo que se llaman pies y tienen copas, que normalmente son de distintas especies. Entonces, una de las ideas es tratar de hacer pies transgénicos para copas no transgénicos. Es decir, la naranja, que después se vende al mercado, es no transgénica, pero aprovechamos algunas de las ventajas de las plantas transgénicas, que es, por ejemplo, obtener una resistencia contra esta bacteriosis. Y según las problemáticas locales, ¿en qué otros cultivos intensivos se están estudiando estas características defensivas? En girasol estamos trabajando, pero en genética convencional. Tenemos la tecnología para hacer girasoles transgénicos, pero en estos momentos hay a nivel internacional como, llamémosle, un parate en el tema de girasol transgénico. Las empresas semilleras decidieron que por ahora no, entonces no vamos a ser nosotros los primeros en quebrar esa regla, pero la tecnología para hacer girasol transgénico está. En maíz estamos trabajando desde hace varios años con el tema de mal de Río Cuarto y en otras características. En trigo está trabajando el INTA, no nuestro grupo, pero sí el INTA. Y en resistencia a roya, resistencia a enfermedades en general. Lo que más demanda en estos momentos es el tema de resistencia a enfermedades, que constantemente hay como una carrera que siempre la gana el patógeno entre incorporar genes de resistencia por mejoramiento convencional y que el patógeno supere esa resistencia. En trigo es una historia eterna que tiene por lo menos 50 años, que los mejoradores incorporan genes de resistencia y aparece una nueva raza del patógeno que la supera, sobre todo con el tema de las rollas. En soja es más limitado porque ahí está muy bien cubierto por las empresas y en estos momentos el INTA tiene una mirada más hacia la agricultura familiar y no tanto hacia la agricultura, llamémosle, extensiva pampeana. Entonces, si bien se está trabajando en soja y muy bien en la parte de mejoramiento convencional, en la parte de ingeniería genética es como que lo cubren mejor las empresas semilleras. Entonces, en los cultivos grandes nosotros miramos un poco las cosas que son más problemáticas locales. Y después alfalfa también, en alfalfa estamos trabajando. El Instituto de Genética del INTA tiene también resistencia a insectos y resistencia a herbicidas, o sea, parecido a lo que están haciendo las empresas semilleras. El INTA mira el tema, por un lado, el tema social y mira también el tema de la adopción. O sea, y si se puede hacer con pequeñas empresas nacionales, con cooperativas, como comentábamos recién, también, pero si hay que hacerlo con una empresa grande, no veo el problema. Generalmente se dan a conocer las características obtenidas por transgénesis vinculadas al aumento de la producción en el campo. Sin embargo, muchas investigaciones están abocadas a lograr las características organolépticas deseadas por los consumidores. Dentro de las características que uno trata de mejorar, no son todas, digamos, de aumento de rendimiento o de tipo defensivo, sino que también interesa mejorar la calidad. Por ejemplo, en el caso de tomate, el caso de la vitamina E y otros componentes que tienen que ver con el sabor del tomate son objetivos que se buscan. Hay un grupo acá que trabaja en lo que se llama metabolómico, o sea que mira los metabolitos que hay en el fruto de tomate con la idea de identificar aquellos que justamente le interesan más al consumidor, como de esa manera poder incorporarlos a las variedades modernas y sobre todo lo que interesa en muchos de estos casos es darle valor agregado, en el sentido de que sea, en lo posible, un producto diferenciado. Así como uno en las góndolas encuentra el girasol de alto oleico, que es distinto del girasol común, en el sentido que tiene un alto contenido oleico y se vende con un precio diferencial, la idea es en muchos de estos productos también buscar estos factores de calidad
de forma tal de salirse un poco de lo que se llama la commodity. El director del Instituto de Biotecnología del INTA, Esteban Hopp, advierte sobre algunos mitos que hay sobre los transgénicos en la sociedad. En general el público, digamos, hace una diferenciación que lamentablemente no es del todo correcta entre lo que es natural y artificial. Y todo lo que nosotros consumimos es artificial, porque, por ejemplo, el tomate, el maíz, no se parecen prácticamente en nada a sus antecesores evolutivos. Hoy en día las plantas, digamos, son artificiales en el sentido que el hombre las mejoró durante muchos años para obtener lo que tenemos hoy en día. Siempre doy un ejemplo en ese sentido. A veces cuando muestro estas cosas les pregunto a la gente si sabe por qué las zanahorias son anaranjadas. Y las zanahorias son anaranjadas porque mejoradores genéticos en Holanda querían hacer algo por la corona de Holanda, que es la Casa de Orange, el color de la selección, digamos, de fútbol de Holanda es anaranjado, y entonces aumentando, ellos no lo sabían, la cantidad de betacarotenos de una zanahoria que era blanca, amarilla, hicieron una zanahoria anaranjada en honor de la Casa Real de Holanda. ¿Cómo ha evolucionado y cuáles son los logros de la ingeniería genética actual si se la compara con los antiguos cruzamientos botánicos? La ingeniería genética lo que revolucionó es que uno saltó las barreras específicas. O sea, por ejemplo, en el caso de maíz, es un gen sacado de una bacteria que se expresa en una planta. O sea, es una distancia que no se puede recorrer por cruzamiento. O sea, nunca se va a cruzar un maíz como una bacteria. Sin embargo, desde el punto de vista natural, no es raro. Por ejemplo, se sabe hoy en día que las plantas tienen muchas secuencias de origen bacteriano, o sea que sin intervención del hombre hay secuencias transgénicas. El hombre mismo salió hace un mes una publicación de que nosotros tenemos, dependiendo de si son europeos o son asiáticos, entre 4 y 6% de genes de Neandertal. O sea, los humanos más puros son los negros de África que nunca se cruzaron con la otra especie, no sé si llamarla humana, que es Neandertal, y los europeos y los asiáticos somos transgénicos de genes de otra especie que ahora está extinguida. O sea, no es raro en la naturaleza que aparezcan genes de otras especies. Lo que sí se puede decir que es raro es que el hombre guíe ese proceso en su beneficio propio, ¿sí? Cualquier producto usado en la producción de alimentos es sometido a exhaustivas regulaciones antes de ser aprobado. Cuando yo introduzco un gen como puede ser el BT, el de la bacteria que comentaba antes, que sirve para combatir a los insectos, en los cuales hay toda una serie de pruebas en las cuales se demuestra que eso es inocuo tanto para los humanos como para otros insectos, por ejemplo en el ecosistema, yo puedo estar bastante tranquilo que la transgénica que obtengo también va a ser inocua. De todos modos, a nivel internacional, las plantas transgénicas son las más reguladas. O sea, la misma OMS, la Organización Mundial de la Salud, sacó una declaración hace algunos años, está en internet, que dice que las evidencias actuales es que todas las transgénicas que están en el mercado han demostrado ser inocuas. No juzga sobre futuras transgénicas porque nunca puede faltar alguno que sí que se le ocurra poner el gen del veneno de cobra, que se imagínense Botox, alguien que quiere producir Botox en plantas, entonces usa el gen de la toxina, digamos, de botulínica, lo pone en una planta porque le sale más barato producir Botox para la cirugía. Bueno, desde el punto de vista regulatorio, tanto en Argentina como en otros países, jamás se podría aprobar una transgénica, porque la primera pregunta que hace un regulador ante un objetivo, llamémosle industrial como ese, es ¿qué pasa si alguien se lo come? Esa planta transgénica que a algunos se le puede ocurrir que se podría producir para abaratar costos de producción de algo que tiene un interés cosmético comercial, no podría pasar, por lo menos hoy en día, en ninguna agencia reguladora del mundo. O sea, están muy reguladas las transgénicas. La tecnología podría eventualmente servir para hacer algo no bueno, pero para eso están los instrumentos, digamos, regulatorios. Hopp opina que los trabajos en selección genómica constituyen uno de los principales desafíos del futuro.
El desafío principal de hoy en día está en la genómica, no tanto en la ingeniería genética. Y en la genómica hay técnicas nuevas que ya se están aplicando, por ejemplo, en las vacas, que es lo que se llama selección genómica. Es decir, normalmente los mejoradores trabajaban con características, lo que se llaman fenotípicas, es decir, medían el ancho de lo que se llama el ojo de bife, medían distintos caracteres anatómicos, en el caso de las plantas, el rendimiento, en fin, distintas características que son importantes desde el punto de vista productivo, y utilizaban modelos estadísticos, matemáticos, para tratar de predecir cómo eran los genes que gobernaban eso, y en base a eso se hizo la selección durante muchos años y se sigue haciendo de esa manera. Hoy en día, gracias a que uno pudo secuenciar el genoma de muchas de estas especies, se puede ver en ese proceso en el cual uno va seleccionando por una característica fenotípica, en qué genes se enriquece la población que uno selecciona. Y entonces puede encontrar una asociación estadística, bioinformática, entre el valor adaptativo, valor selectivo predicho de esa secuencia nucleotídica y el carácter que está seleccionando. Entonces se utilizan, por ejemplo, una programación, por ejemplo, una de ellas son las redes neuronales, que sirven para asociar cosas que no están relacionadas, que son programas informáticos que van aprendiendo a partir de que los datos se van modificando. Y eso va modificando los datos de lo que se obtiene en la secuencia del ADN y su asociación con una característica fenotípica. Eso es lo que se llama selección genómica hoy en día y se está aplicando en la parte de animales. Y bueno, y hacia eso se está tendiendo también en las plantas. Eso va a permitir acelerar muchísimo todo lo que es el mejoramiento y, lo que es más importante, saber qué es lo que uno está mejorando y saber si lo que tiene en otra planta es distinto o no. Porque hoy en día se cuenta con la información de la secuencia nucleotídica. Eso es relativamente nuevo, es de 2-3 años atrás, y es todo un desafío que la Argentina se sume a ese sistema en el cual nuestras plantas puedan ser mejoradas con esa tecnología. La genómica, yo diría que es en estos momentos el futuro, digamos, de lo que es el mejoramiento de las plantas, y además nos va a permitir, lo que decía antes, por ejemplo, sacarnos de encima las cosas malas y mejorar las cosas buenas. Y, por ejemplo, las cuestiones nutricionales y de calidad se van a ver muy favorecidas con esas tecnologías. Entonces, no solo vamos a comer cosas que son interesantes porque nos sacan el hambre, sino que además nos nutren mejor, porque a través del conocimiento de los genes vamos a tener alimentos más completos.